8 formas seguras de mejorar su efectividad administrativa. 8 formas seguras de mejorar su efectividad administrativa. Recuerdo que hace muchos años, cuando era un joven gerente, buscaba la clave para el éxito en la administración. Buscaba por todos los sitios posibles cuando leí la siguiente afirmación: los gerentes de éxito se han formado el hábito de hacer las cosas que a los gerentes sin éxito les desagrada hacer y que no harán. Y me dije, eso es. Si desarrollo la costumbre de hacer las cosas correctamente como gerente, podré lograr todo lo que yo anhelo en mi profesión. Hoy, en esta sesión, hablaremos de las 8 formas seguras para formar hábitos que seguramente les ayudarán a ser gerentes mejores y más efectivos. La primera idea: necesitamos resolver la paradoja del tiempo. ¿Cuál es la paradoja del tiempo? Bien, sentimos que jamás tenemos suficiente tiempo. Sin embargo, disponemos de todo el tiempo que existe. ¿No es eso cierto? Sé que ustedes, como gerentes, dirán, vaya, si dispusiera de 1 hora más al día, podría hacerlo todo. Solo necesito 1 hora extra al día. No hay forma de hacerlo. Pero voy a compartir con ustedes un ejemplo acerca de la forma de resolver la paradoja del tiempo. Porque recuerdo que en los inicios de mi carrera, recuerdo que cuando llegaba a diario a mi oficina pensaba en las cosas que yo debía hacer. Bien, creo que pensaba en ello como una jarra y toda el agua que guardaba representaba las cosas que quería hacer. Así era mi día. Me decía, esperen un momento, no creo que pueda hacer todo esto. Es imposible que logre realizar todo lo que deseo en este día. Me decía, va a ser un día frustrante. Iniciaba el día, salía a desayunar y volvía a pensar. Me decía, sí, claro, no podré terminar en todo el día. No voy a poder terminar en todo el día. No voy a poder terminar. Y ya casi al terminar el día, este había resultado como lo había imaginado. Totalmente frustrante. Sé que todos han tenido esta experiencia, pero ¿saben lo que sucedió después? Vi a mi alrededor y observé que otros gerentes habían solucionado la paradoja del tiempo. ¿Saben cómo la resolvieron? Su actitud fue distinta de la mía. Empezaron diciendo, el día de hoy no puedo hacerlo todo. Pero habían agregado un pero y continuaron, al menos puedo realizar las cosas realmente importantes. ¡Vaya! ¡Qué gran diferencia aportaron a mi vida! Si desde un principio suponen que no pueden hacerlo todo, ¿cuál es su función como gerentes? No tienen que hacerlo todo, no es posible hacerlo todo. Lo que necesitamos hacer es cerciorarnos de que invertimos nuestro tiempo realizando las cosas realmente importantes. Una de las formas de hacer esto es pasando al punto 2. El punto 2 es lo que he llamado elaborar la relación de fracasos. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado? Uno va a la oficina y se dice, tengo muchas cosas por hacer, voy a preparar mi lista de pendientes, y eso hacen. Anotan 20 cosas en la lista de pendientes. Ahora les haré una pregunta importante. Durante la primera hora del día, un individuo promedio realiza muchas de esas cosas o solo unas cuantas. Creo que la mayoría de nosotros terminaríamos haciendo muchas cosas durante la primera hora. ¿Cuál es la razón? Queremos ir eliminando cosas de la lista. De ahí que realicemos las cosas que son rápidas, las que son sencillas, las personales, las divertidas. Sabemos que podemos irlas eliminando y decimos, vaya, hicimos grandes avances durante esta primera hora. Tal vez cerca del mediodía hemos terminado con 10 de los pendientes. Y nos sentimos muy bien. Al concluir el día, 15 de los 20 pendientes han sido eliminados de la lista, pero observamos que los 5 restantes eran cosas realmente importantes. Tenemos que elaborar una lista de fracasos.
por dos cosas que no hicimos. Una vez que hemos hecho esa lista, dediquen un poco de tiempo. Y no estoy hablando de mucho tiempo, estoy hablando de solo un poco de tiempo para dar prioridades, para decidir lo que es realmente importante. En segundo lugar, programar un poco el día a fin de realizar las cosas que son importantes, porque probablemente no podremos hacer todas las cosas que tenemos pendientes. Pero su labor como gerentes es simplemente asegurarse de que están realizando las cosas importantes, de que están dedicando un poco de su valioso tiempo a programar su día. Por ejemplo, ustedes como gerentes pudieran tener un proyecto muy importante que requiere de toda su concentración sin que haya interrupciones. Es mejor programarlo en un momento en que no vayan a tener interrupciones o colocarse en un entorno en donde no pueda haber interrupciones. Necesitamos planear y programar así. Ahora, otra forma de lograr exactamente lo mismo es pasar al punto 3. Es fascinante lo dicho por Lin Yatang, un gran filósofo chino. Él dijo, además del noble arte de hacer las cosas, existe el noble arte de dejar las cosas sin hacer. Y después agregó algo esencial diciendo, la sabiduría de la vida consiste en eliminar lo que no es esencial. Eso es tan cierto con los gerentes. Si deseamos disponer de más tiempo para realizar las cosas importantes que hay que hacer, necesitamos descubrir cuáles son las cosas menos importantes que estamos haciendo y eliminarlas desde luego. Recientemente se hizo un estudio sobre los presidentes de consejo de corporaciones importantes para tratar de determinar lo que los hacía eficientes. ¿Saben ustedes qué fue lo que encontraron? Lo que les permitía ser eficientes desde el punto de vista del uso de su tiempo. Pudieron eliminar las cosas no esenciales en su vida, cosas que no eran realmente importantes. Los desafío a que eliminen lo no esencial. Es una filosofía interesante, pero ¿cómo realizarla desde un punto de vista práctico? Permítanme decirles que existen al menos dos caminos. Uno de ellos es analizar lo que llamamos la regla 80-20. La regla 80-20. Deberíamos decir que es el principio de Pareto. Hace muchos años Pareto dijo, en cualquier grupo de elementos habrá un pequeño porcentaje de los mismos que representan un gran porcentaje del valor. El resto de los elementos representan un pequeño porcentaje del valor. Eso es cierto en nuestra propia organización. Analicen los productos o servicios que proporcionan. Probablemente sus utilidades provienen principalmente de una pequeña cantidad de elementos. O piensen en las personas bajo su mando. Y seguramente algunas ocuparán los primeros lugares, un porcentaje pequeño que realiza la mayor parte del trabajo. Pero en ningún momento ese principio, el principio 80-20, es más efectivo que en el uso de su tiempo como gerentes. Estoy seguro de que si llevaran un registro de su tiempo y después lo analizaran, creo que encontrarían que el 20% del tiempo que dedican al trabajo representa el 80% de su valor. ¿Desean ser más eficaces? Simplemente analicen cómo será su día mañana y cerciórense de pasar más tiempo haciendo las cosas que tienen un mayor valor. Existe una segunda forma de eliminar lo no esencial de su vida. ¿Hay otros perfeccionistas en esta habitación? Además de mí, veo que muchas personas levantan la mano, veo a otras personas señalando a otras personas, así que sé que hay perfeccionistas aquí. Somos un problema. Queremos hacer las cosas a la perfección, hacerlas bien. Existe una ley, llamada Ley de Parkinson, y esta dice que el trabajo aumenta en relación al tiempo disponible para terminarlo. Eso provoca problemas a los perfeccionistas, porque nosotros decimos, por supuesto, tiene que ser perfecto. Quiero cerciorarme de que esa guía para hacer anotaciones sea perfecta. Quiero verificar que esta presentación sea perfecta y les dedicamos una gran cantidad de tiempo. ¿Y qué pasa con el trabajo? Aumenta en relación al tiempo disponible para ser terminado. Si son perfeccionistas, sigan la regla del perfeccionista. La regla del perfeccionista simplemente dice, hazlo en el 50% del tiempo. O hazlo en un lapso significativamente menor del que supones te va a tomar. ¿Sabían que da resultado?
Recuerdo que hace varios años desarrollaba mi primer programa en el área de administración de tiempo y me di cuenta que iban a necesitarse 2 lecciones en ese programa. Escribí la lección 1 y no voy a decirles cuánto tardé en escribir la lección 1, pero les diré algo. Si hubiera tardado tanto en escribir el resto de las lecciones, el programa 1 estaría listo. Me dije, espera un momento, tienes que empezar a aplicar algunos de los principios que estás enseñando, así que apliqué el principio del profesionista. Me dije, lección 2, lo harás en el 50% del tiempo. Y lo hice en el 50% del tiempo. ¿Se apegaba a mis estándares? No. Admito que no se apegaba a mis estándares. Pero al día siguiente lo reintenté. Analicé la lección 2 y me dije, lo único que necesito es reorganizar esto y cambiar eso. Y con un poco más de tiempo, alcancé mis estándares y utilicé menos tiempo del que había necesitado antes. Hice lo mismo con cada una de las reglas para tener éxito. Descubrí que si nos esforzamos un poco, los perfeccionistas, podemos esforzarnos por hacerlo en menos tiempo, y esto representa una enorme diferencia. Principio número 4. Control de papeleo. La pesadilla del gerente. El papeleo, no sé ustedes, pero no es en el cesto o fuera del cesto lo que me provoca un problema. Es el estar casi en el cesto y casi fuera del cesto. ¿Qué se puede hacer con eso? Los documentos se esparcen por toda la oficina. Claro, si hubiera un... Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Si existiera un principio que pudiéramos aplicar al manejo de todo el papeleo, ¿cuál sería este? Les sugiero que sea el manejar cada pedazo de papel en una sola ocasión. Siempre que sea posible. Obviamente existen algunas situaciones en que esto no es posible, pero háganlo, que sea una regla en su vida. Manejen cada pedazo de papel una sola vez. Si ustedes siguen esta simple regla, habrá grandes dividendos para ustedes en el manejo de papeleo. Permítanme indicarles que existe una forma de analizar las cosas. Considero que en términos de mi papeleo hay un sistema de 3 pilas o de 3 categorías. Verán, la primera pila, y no digo que deban colocar los papeles en pilas, pero en la primera categoría están aquellas cosas que deben atenderse de inmediato. ¿Qué se debe hacer con esas cosas? Atiéndanlas de inmediato y colóquense en un entorno cuando lo hagan. A veces no examino la correspondencia o la documentación a primera hora de la mañana. Lo hago en un momento en que pueda concentrarme, cuando pueda lograr lo que quiero, cuando pueda dictar si eso fuera necesario, cuando pueda escribir algún mensaje manuscrito si resultara más práctico para determinada persona, o tomar el teléfono para atender a las personas, a fin de que en cada caso y siempre que sea posible, las cosas que puedan atenderse solo una vez sean atendidas. Entiendo que gran parte del papeleo no encaja en esta categoría. Existe una segunda categoría, a la que llamamos categoría de pendientes. Tal vez reciban una carta o una comunicación que deberá esperar hasta la reunión que se celebrará la próxima semana antes de poder responderla. En esa situación, lo que deben hacer es preparar cuidadosamente los sistemas para colocarla en un archivo para pendientes y que en algún lugar de su sistema de calendario o lo que utilicen, ustedes anoten que el próximo jueves, después de esa reunión, sepan dónde encontrar esa carta para contestarla como corresponde. Pero ya no estará sobre su escritorio formando otra pila, creando basura, y tampoco tratarán de recordar dónde están. No, ahora contarán con un sistema que les permitirá atenderlo. La tercera categoría es la categoría que debe ir de inmediato al cesto. Sin embargo, esta es una de las categorías más difíciles. ¿No es así? Porque seguramente van a decir, espera un momento, algún día podría necesitarlo. Los conozco, sí, a mí me sucede lo mismo. Hace varios años descubrí una propuesta adicional que me ha ayudado mucho en esa área. Se llama cajón de pendientes. Cajón de pendientes. Es justamente para aquellos artículos que ustedes guardan pensando que pudieran necesitar, pero que no vale la pena archivar en determinado lugar y que no quieren tirar porque les produce una gran angustia deshacerse de esos documentos. Así que tendrán un cajón en su escritorio y cuentan con mi autorización para no tirar los documentos al cesto o archivarlos. Se requiere de mucho tiempo para hacerlo. Pueden arrojarlos ahí. Sabrán que cuando lleguen a necesitarlos, estarán ahí.
¿Saben lo que pasa? Una vez al mes abro mi cajón de pendientes y tiro la mayoría de las cosas. Por cierto, mi cajón de pendientes es un poco más moderno. En la parte posterior tengo cosas que deseo guardar por periodos mayores de tiempo, pero en su mayoría son descartadas. Se trata de un sistema que ahorra tiempo y nos evita esa sensación de angustia. Ahora bien, existe una sugerencia final que voy a hacerles. Se trata del archivo de lectura. Lo conservo en mi maletín porque en muchas ocasiones recibimos cosas que no son precisamente urgentes, pero que quisiéramos poder leerlas y saber lo que hay en ellas. Pero si jamás podemos hacerlo, tal vez no sería demasiado importante. Estas van en mi archivo de lectura y siempre que dejo de recibir llamadas telefónicas. Siempre que viajo en avión o existe alguna otra forma de concentrar mi atención, siempre que estoy descansando, relajado y deseo revisar ese material, sé que está ahí, que puedo revisarlo y lograr lo que deseo. La quinta sugerencia. Creo que sería mejor describirla con un ejemplo. Es un ejemplo muy cercano a mí. Había una secretaria que trabajaba para mí hace muchos años. Un domingo por la tarde recibí una llamada telefónica. Era Linda. Su voz temblaba por el teléfono. Supe que había un problema. Me dijo: Jim, tenemos un problema muy grave. Hubo un accidente de automóvil y perdimos a Michelle. Michelle tenía 13 años y era hija de Linda. No sé ustedes, pero yo no soy muy hábil en esas situaciones. Traté de consolar a Linda. Le indiqué que mi esposa y yo estaríamos ahí tan rápido como pudiéramos. El hospital donde estaban quedaba cerca de nuestra casa. Linda no estaba herida, tampoco su hijo. Pero lamentablemente, por la posición en que se encontraba su hija en el auto, murió al instante. Para no prolongar esta historia, observé a Linda en el transcurso de las próximas 2 semanas y quedé sorprendido. Me asombró tanto el enorme valor con el que enfrentaba esa gran adversidad en su vida. Yo pensaba: cielo santo, si hubiera sido uno de mis hijos, dudo que hubiera podido soportarlo en la forma que Linda lo ha hecho. Así que le pregunté: Linda, ¿cómo has podido ser tan fuerte? Ella respondió: Jim, yo mecanografío todo el material que tú preparas y en él hablas acerca del equilibrio en la vida del individuo. Eso fue hace aproximadamente 1 año, y agregó: entonces analicé la relación que tenía con mi hija. Me ayudó a recuperar el tiempo perdido, a tener una relación más estrecha y analizar por qué había perdido tanto tiempo de mi vida sin comprenderla, por qué no conviví más con mi hija. Así que hace 1 año comencé a modificar mis prioridades. Modifiqué mis planes y entonces decidí ser la madre que anhelé ser siempre. Desarrollé la relación con mi hija, con Linda, que era tan importante para mí. Y dijo: es por eso que ahora me siento en paz. El quinto principio es tener equilibrio en la vida. Les pido que como individuos, les pido que como gerentes, tomen el tiempo para preparar ese itinerario y que una vez cada 6 meses mediten cómo están pasando su tiempo y si esa es la forma en que desean pasar su tiempo. El principio número 6 es cumplir su imperativo más apremiante. Anoten eso y permítanme explicarles lo que significa su imperativo más difícil. Gran parte de la investigación que hemos realizado recientemente con diversas personas nos indica que las personas con grandes logros son diferentes en al menos un punto en comparación con aquellas que tienen menos logros en la vida. Han encontrado algo que los llena de emoción y se permiten alcanzar triunfos en esa área. Ignoro lo que pueda ser en su caso. Podría o no relacionarse con el área profesional de su vida. Permítanme darles algunos ejemplos. Tengo una hija para quien el imperativo más apremiante es la danza. Es bailarina. Le fascina. Tal vez no tenga más habilidad académica que el resto de mis hijos, pero obtiene calificaciones de 10 porque la impulsa esa energía en busca de la perfección que muestra en el baile
pero que también es patente en las demás áreas de su vida. Hace poco sucedió algo muy interesante. Ingresó a la universidad y esto la alejó del entorno del baile. De inmediato sus calificaciones empezaron a bajar, hasta que se dio cuenta de que no se estaba desarrollando en el área que le era más importante a ella. Les pido que, como gerentes, identifiquen cuál es la parte más emocionante de su vida. Por favor, den énfasis a emocionante. Ese es el imperativo más apremiante. No se trata de lo que es más importante. Podría tratarse de algo que para otras personas no sería importante, pero que lo es para ustedes. Podría ser, como hemos visto con otros clientes, observar aves. Podría ser jugar racquetball. Podría ser cualquier cosa que llegue a satisfacer lo que más les emociona en la vida. Les pido que lo busquen, que lo encuentren y que le proporcionen el tiempo para realizarse. Les garantizo que así se convertirán en mejores gerentes. El punto número 7. Creo que podemos aprender una lección del viejo leñador. Yo vengo de una región de leñadores y allá existe una leyenda del viejo leñador que podía cortar y apilar más árboles y madera que cualquier otro. Era ya de edad avanzada en esa época y había un joven leñador que pensaba que podría vencer a este viejo leñador en un concurso. Había trabajado mucho para tener la fuerza suficiente. Era más alto y robusto y el otro leñador estaba a punto de retirarse. Confiaba en poder vencerlo. Al iniciarse el concurso en el que debían cortar y apilar tanta leña como fuera posible, el joven leñador se sentía muy confiado, ya que al avanzar el día observaba que el viejo leñador se encontraba muy tranquilo sentado en una silla. El joven leñador descansaba a segundos. Al final del día estaba seguro de haber ganado, pero cuando se realizó el conteo de la madera que había sido cortada y apilada, el viejo leñador volvió a ganar el concurso. El joven leñador se le acercó y le dijo: «Esto no tiene sentido», y agregó: «Estoy en perfectas condiciones, usted pronto se jubilará, y además he observado que en forma periódica descansaba mientras yo seguía trabajando». El viejo leñador levantó el dedo y le contestó: «Es cierto que estaba descansando, pero tal vez no te diste cuenta de que estaba haciendo algo interesante mientras descansaba». Le dijo: «Para empezar, mientras estaba sentado veía el bosque e imaginaba los árboles que debía cortar y cómo iban a caer para apilarlos con facilidad». Agregó: «Es asombrosa la cantidad de trabajo que puedes realizar cuando dedicas tiempo para planearlo». Gerentes, ¿están tomando el tiempo necesario para planear su trabajo y parecerse al viejo leñador? Enseguida levantó su siguiente dedo y dijo: «Hacía algo más mientras descansaba, algo que tal vez no pudiste observar. Cuando me sentaba, sacaba una pequeña lija para afilar mi hacha». Y agregó: «Se puede cortar más leña con una hacha afilada». Les pido que como gerentes continúen haciendo exactamente lo que hacen en este momento. Están afilando su hacha. Si dedican más tiempo para planear y afilar su hacha, todo será muy distinto para ustedes. El octavo y último punto: imagino que lo que desean de su personal puede explicarse mejor con un ejemplo. Recuerdo que hace tiempo una empresa realizó un estudio muy interesante para determinar lo que permitía que algunas personas tuvieran éxito y otras personas no tuvieran éxito. Estudiaron a fondo a dos grupos, analizaron detenidamente cada una de las características que podría contribuir al éxito. Al fin mostraron los resultados. Dijeron: existe una característica que parece estar siempre presente en los gerentes con éxito y que no pudimos encontrar en los gerentes que se encuentran al otro lado del espectro. Si nos ponemos a pensar, seguramente podrán aportar ideas distintas acerca de lo que pudo ser. Quedé sorprendido cuando me di cuenta. Dijeron: sus gerentes con éxito creen firmemente que van a tener éxito. Sus gerentes con menor éxito no creen que van a tener éxito. Lo importante aquí es que como gerentes necesitamos esperar lo mejor de nuestro personal, porque
nuestro personal crecerá tanto como nosotros esperemos que vayan a crecer. La mayor limitación que podamos tener serán las limitaciones que nos pongamos nosotros mismos por nuestra forma de pensar. Ralph Waldo Emerson dijo: el hombre se convierte en lo que piensa todo el día. Unas palabras fuertes pero ciertas. Recibiremos lo que esperamos recibir. William James, uno de los grandes pensadores de nuestros días, dijo: el gran descubrimiento de nuestra era, imaginen los grandes descubrimientos que hemos tenido. Él dijo: el gran descubrimiento de nuestra era es que el hombre puede modificar lo que es, modificando su forma de pensar. Cambiando su forma de pensar. En la Biblia se expresa en forma interesante. Se dice algo parecido a esto: lo que la persona abrigue en su corazón, eso será. Nuevamente recibiremos lo que esperamos recibir. Recibimos de nuestros empleados lo que esperamos recibir de nuestros empleados, y podemos modificar el concepto que tienen a fin de que puedan rendir más. ¿Alguien reconoce el nombre de Walter Russell? ¿Nadie lo conoce en este grupo? Entonces fue Jim Hennig quien dijo: no, no es cierto. Yo no lo haría. Todas esas grandes personas hicieron comentarios maravillosos. Por cierto, Walter Russell fue un gran genio, un genio en diversas áreas. Él pronunció palabras importantes, fueron solo 6, pero fueron muy poderosas. Él dijo: la mediocridad nos la causamos, la genialidad nos la otorgamos. Aquí está un genio, cuenta que su capacidad para realizar cosas como un genio era en parte gracias a su confianza en que podía hacer esas cosas. Creo que el mejor ejemplo que yo he visto me pasó hace varios años. Un caballero del público del estado de California se acercó y me dijo: Jim, debo compartir contigo algo. Soy profesor de preparatoria y quisiera hablarte sobre Tom y Bill. Te hablaré acerca de estos dos jóvenes, porque cada año se hace una prueba y acabo de recibir el resultado. Tom era un estudiante con 10 de calificación. Bill siempre sacaba 6, siempre estaban en lados totalmente opuestos, pero al recibir los resultados de la prueba no podía creerlo. Tom, el estudiante con promedio de 10, quedó muy por debajo en términos de inteligencia básica. Genial. Bill, por otro lado, siendo un estudiante de 6, quedó en los primeros lugares. Y el profesor continuó: era mi obligación llamar a los estudiantes y en forma individual explicarles sus calificaciones. Cuando se lo dije a Tom, Tom dijo: en los más bajos lugares, eso no tiene sentido. Desde que tengo uso de razón, mis padres me han dicho que soy muy inteligente. Mis profesores me han dicho que soy muy inteligente. Creí que sería sencillo obtener un 10. No sabía que estuviera tan mal y que sacara esa calificación. Se alejó muy desilusionado. Se había modificado su concepto acerca de su habilidad mental. Entonces el profesor dijo: ¿sabes lo que pasó con las calificaciones de ese joven en el siguiente semestre? Empezaron a bajar más y más porque había modificado su concepto. En el caso de Bill, la reacción fue totalmente diferente. Cuando llamé a Bill, dijo: ¿yo en los primeros lugares? ¿De veras? Dijo: mis padres siempre me han dicho que soy un torpe. Mis maestros me han dicho que soy muy torpe. Creí que con obtener un 6 sería suficiente, pero jamás imaginé que tendría los primeros lugares. Y él también salió de la oficina con un concepto muy distinto de lo que podía alcanzar. ¿Qué pasó con Bill? Sus calificaciones siguieron subiendo, subiendo y subiendo. El profesor agregó: después fui con los otros profesores de estos dos jóvenes, quienes dijeron que nunca habían visto un cambio tan dramático. ¿Cuál era principalmente la razón? Se basaba simplemente en la forma en que estos jóvenes percibían su propia habilidad para realizar el trabajo. Di las gracias al profesor. Le dije: este es un gran ejemplo. Él contestó: un momento, no he terminado. Le dije: ¿qué pasó? Respondió: al final del semestre, la empresa que realizó las pruebas nos informó que cometieron un grave error. Habían cambiado las calificaciones de los muchachos. Notarán que lo que nos pasa en la vida no siempre depende del talento y habilidad que ustedes o sus empleados tengan, sino en su forma de percibir esos talentos y habilidades. Traten de buscar la forma más adecuada para mejorar la autoestima de quienes trabajan con ustedes, como pasó en el ejemplo de los muchachos, y verán cómo mejoran su rendimiento.
les pido que esperen lo mejor de sus empleados. Y háganles saber esto. Si lo esperan de ellos, seguramente van a recibir lo mejor. Lo importante no es lo que nos pasa en la vida, sino cómo vemos lo que nos pasa. Y la autoestima que tenemos como individuos y como gerentes.